El 3 de julio de 2009 falleció el poeta, narrador, ensayista y diplomático ecuatoriano Jorge Enrique Adum. Hijo de un libanés emigrado, estudió en Chile, donde fue secretario de Neruda. Premiado y reconocido tanto por su poesía como por su narrativa, merece un sentido homenaje en nuestro programa con un fragmento narrativo y un homenaje a nuestra lengua. Ciudad sin ángel. No le queda más remedio que levantar el teléfono. Ese gesto inmemorial, mecánico, vulgar, puede cambiar su vida. Y él no lo sabe. Porque así como el pobrecito humano era zarandeado al comienzo por los dioses y el oráculo, el pobrecito personaje está ahora en las primeras páginas a merced del autor. Pero con Bruno debo prever perversamente el día y la hora de esa llamada. 6:30 de la tarde. Lucila ha anunciado ya desde la cocina con su habitual portazo que se va para alcanzar al último autobús. Viernes, Karen ha ido al correo a donde debe llegar antes de las 6 a retirar las cartas certificadas y los paquetes de impresos con su odio doble a la ciudad. El de todos los días, por esa población de mendigos y casi vendedores de algo, hojas de afeitar, huevos duros, relojes, cigarrillos sueltos, ropa barata, anteojos oscuros, jugos de naranja, radios para automóviles, choclos cocidos, limpia parabrisas, convirtiendo la ciudad en un gran mercado sucio, intransitable, con esos letreros de todos los colores, todos los materiales, todos los soportes, todas las ortografías, horizontales, verticales, oblicuos, amontonados, superpuestos, a punto de caer, cabalgándose en una ciudad que desvergonzada se revuelca boca arriba bajo la obscena oferta del comercio generalizado. Y el odio de cada semana, por los embotellamientos que se agravan, nadie sabe por qué, los viernes. Y todo porque el cartero tiraba o se guardaba la correspondencia para ahorrarse la subida a Macondo, oculta entre los árboles. ¿A quién se le ocurre recibir cartas tan arriba? Aunque perdiera así la propina y la taza de café que al comienzo fueron cotidianas. Bruno había propuesto al propietario de un saloncito de hot dogs y hamburguesas que quedaba antes de la cuesta pagarle para recibir allí su correspondencia, mas no sirvió de nada. Yo el favor le haría encantado, pero el cartero es un filático que se las da de filatélico y usted debe recibir muchas cartas del extranjero, por eso no las trae. Es también la hora en que Bruno se dice, basta por ahora, porque se le encalambran los dedos y ya no hay suficiente luz cuando puntual el sol ecuatorial parece decirse, basta por hoy. Y como si hubiera sonado la sirena de su fábrica, se echa a descansar. La hora en que Bruno suele decirle a Karen, el whisky nuestro de cada día, dánoslo ahorita, excepto los viernes cuando espera a que vuelva del correo. Supongo, más bien sé, que jamás responde al teléfono. Para eso están Karen o Lucila. Si es algo importante, una entrevista para un periódico, el pedido de una foto suya o de un cuadro para ilustrarla, algún gringo que quiere que le haga el retrato de su mujer, y un poco menos, un camarada que va a pedirle una vez más que contribuya con una litografía a una rifa para levantar fondos y ayudar a la lucha de... Volverán a llamar más tarde u otro día cuando estén Lucila o Karen. Ahora se limpia las manos en la blusa, entrecerrando los ojos para ver mejor, como si los miopes vieran mejor, acercándose de espaldas a la ventana y alejándose del caballete para ver mejor. Pero no por eso el cuadro es mejor. Su quito de noche. Una ciudad abolida con negro, de la que solo quedan encendidos los cuadrados de luz de las ventanas y los puntos amarillos y celestes del alumbrado público y los anaranjados y rojos de los automóviles. Ciudad Mondrian, tras la ventana puesta en el caballete de Magritte, decidiéndose casi a contestar, haciendo una excepción, sin curiosidad, más bien con rabia, porque el timbre del teléfono es más tenaz que nunca e insolente como siempre, y está borrando con su estridencia el alegro de un cuarteto de Schubert. Tampoco, como suele suceder, particularmente cuando uno sale corriendo del baño y va dejando pisadas de agua por la casa, el teléfono deja de sonar cuando levanta el auricular. O sea que nadie puede ya impedir la noticia. No le queda más alternativa que enterarse, hacer que se vuelva irreversible. Y la aceptación de lo ineluctable es su única libertad. El pobre solo atina a decir, ¿cómo?
con eso que llaman voz blanca, suponiéndose que generalmente tiene color. Yo diría que es una voz sin puntuación. Si le pusiera, digamos, signos de admiración, entendería su asombro casi grito, la exclamación impotente y azorada que nada significa ni pide respuesta. Necesito pues ponerle un acento al bisílabo y encerrarlo entre signos de interrogación para poder darle una respuesta. ¿Cómo se muere allá, imbécil? Asesinada. Y luego de 3 precisiones, hace 8 meses, al salir de una reunión con su compañero, el vacío oral perforado por la insistente señal de que han colgado. Para él han sido más bien una voz sin rostro y que no tiene tiempo que perder. La de un corresponsal clandestino que ha debido llamar deprisa, correr a ocultarse inmediatamente o a llamar a alguien, a otro alguien, y dejarle a él que se harte de viudez y celos. La muerte y el compañero, lo que podría ser precisamente un título de Schubert o de Mahler. Para mí, que le tengo lástima por lo que le he hecho, también es como si acabara de enterarme. Como si en este mismo instante hubiera decidido escogerla a ella, entre miles de ellos y ellas, para evitar que sea solamente un cadáver tirado junto a otros cadáveres, alguien confundido en el total de muertos de ayer, de una semana o de estos últimos meses. Y ante la imposibilidad de saber esos datos, los más importantes de la persona humana, ¿cuál de ellos tenía los zapatos gastados o una carta en el bolsillo? ¿Quién pintó la mesa de la cocina el domingo? ¿Quién salió simplemente a comprar cigarrillos y fósforos y les hicieron a todos dejar para nunca lo que pudieron hacer ese hoy? Y como para perdonarme no haber cumplido el pacto que hice conmigo mismo de morir antes de que mueran aquellos a quienes quiero, voy a inventarle, a ella por lo menos, una biografía que nos le impongo para que no se nos muera del todo o que no se nos muera todavía. Por el momento es como si alguien, la voz, yo, corriera a levantarla del sitio donde la habían dejado tirada hace 8 meses y traerla en brazos para ponerla frente a Bruno, en su pasado, acostada sobre el flanco derecho, la falda levantada hasta la cintura, con la cara vuelta hacia la pared. Alcahuete primero, el autor, Voller después. Este discurso lo leyó Adum en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. La lengua y el libro. En el prólogo a su gramática castellana, dedicada a Isabel la Católica, Antonio de Nebrija le señala con irreversible mentalidad de conquistador que a los pueblos bárbaros y a las naciones de lenguas extrañas que España va a someter, habrá que imponer unas leyes y una lengua. Y con raro talento intuitivo añade: siempre la lengua fue compañera del imperio. Intuitivo porque en el año de publicación de su obra se estaba gestando apenas la expansión del imperio español, que precedió en algunos casos con mucho a lo de los demás imperios europeos. Y no puede decirse que el imperio romano ni el islam hubieran dejado para siempre, por donde fueron, su lengua como lo hicieron después con el castellano, España y la cristiandad. La visión de Nebrija es por tanto profética. España va a ser la primera potencia que cruza el mar con el afán expreso de conquistar, o sea, de establecer en las naciones de lenguas extrañas su cultura. A ello suelen contribuir con diversa eficacia los ejércitos, pero estos necesitan imponer ciertas manifestaciones espirituales llevadas con las armas, comenzando por la lengua, que así se vuelve imperialista, y en este caso universal, a los vencidos para que éstos acepten lo que en términos contemporáneos llamaríamos la ocupación. Quiero entender en este contexto la imprecación de Calibán a Próspero en La Tempestad de Shakespeare, acto primero, escena 2. You taught me language and my providence, is I know how to curse. The red flag read you for learning my language. Literalmente traducido, me enseñaste el lenguaje
y lo que de ello obtengo es saber maldecir. La roja plaga caiga en ti por haberme enseñado tu lengua. En la traducción de Astrana Marín, Calibán dice, me has enseñado a hablar. La ambigüedad del término inglés, que denota a la vez lengua y lenguaje, no deja dudas sobre el hecho, puesto que Calibán está respondiendo a una afirmación de Próspero. Me tomé la molestia de que supieses hablar. El nombre mismo de Calibán, que Shakespeare da a su personaje, es un anagrama de caníbal, que a su vez proviene de Caribe, tribu que poblaba las Antillas Menores, el mar de las Antillas y las Guayanas. Aún antes de la resistencia que como temibles guerreros los caribes opusieron a los europeos, Colón habla de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. La imagen del Caribe convertido en caníbal predominará durante mucho tiempo en la mentalidad europea, como presencia del aborigen americano en general, en una curiosa simbiosis contradictoria, con la que de él se hacía, en gran parte debido al propio Colón, como del buen salvaje. No parece probable que Shakespeare hubiera leído en inglés, en 1611, fecha de que data su obra, El diario o las cartas del almirante, quien el mismo día 12 de octubre de 1492, hablando de los primeros indios que encuentra, escribe al emperador. Yo, placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestra Alteza, para que desprendan fablar. Estos términos, dice Svetan Todorov, chocaron tanto a los diferentes traductores franceses de Colón, que todos ellos corrigieron, para que aprendan nuestra lengua. Contra lo que se ha afirmado, Colón conoce la diversidad de las lenguas, él mismo habla el genovés, ha leído en italiano a Marco Polo, vivió y se casó en Portugal, donde se dice que estudió cartografía, descubrió a Ptolomeo y leyó el Imago Mundi del francés Pierre Delis, pero no parece acordar la misma categoría al habla de los nativos. Para él, enseñarles el castellano supone naturalmente enseñarles a hablar. Más que una cuestión lingüística, es la cuestión del otro. Reconocer que los indígenas hablan habría significado atribuirles de golpe una categoría humana, y sabido es que debieron pasar 45 años para que un concilio decidiese que los indios eran personas, que tenían alma y razón, con lo cual por primera vez en la historia de la conquista se consideró solo teóricamente, desde luego, que matar a un indio podía ser un crimen. La lengua propia además otorga categoría al interlocutor, para lo cual quien habla debe elevarlo, así sea por un momento, a su mismo nivel. No es un gesto de superioridad de Hernán Cortés llamar Marina a una indígena mexicana amante suya y mediadora entre él y Moctezuma, y a un pobre indio chismoso, llevado desde Panamá al Perú como intérprete de Pizarro y Almagro, le pondrán por nombre Felipillo. Así comenzará el lento pero seguro proceso de cambio de identidad. Por lo demás, la lengua, sin intermediarios ni traductores, es el vehículo más eficaz para la transmisión de una cultura. Lo comprueba también, aunque en otro sentido, el pedido satisfecho de los sacerdotes a las autoridades civiles y eclesiásticas de la corona, a fin de que, dada la variedad de lenguas que se hablaban en los diferentes lugares a que eran destinados en las provincias centrales de la América Austral, la enseñanza de la religión se impartiese en quechua, lo que explicaría en parte su difusión en detrimento de otras lenguas en el territorio incaico. O sea, que todo cuanto el descubridor conquistador quiere enseñar, aprender también, imponer y exigir para gobernar, debe pasar por su lengua hasta el punto de que ésta llega a constituir el símbolo del poder del imperio. El señor no se rebaja a aprender la lengua de sus vasallos. El habla española que llega inicialmente a América es la de los campesinos y hombres de mar y la de los eclesiásticos. Cerca de medio siglo tardará en venir la de los aristócratas. El virreinato de Nueva España se creó solamente en 1535. No cabe insistir, a esta altura de nuestra historia, en el análisis de la condición intelectual y moral, y ni siquiera en meras descripciones de un comportamiento que la atestiguan de los primeros conquistadores, que se resumen en la crueldad y en la mentira.
Las lenguas europeas que vienen a América tienen además escritura, con lo cual se distancia casi hasta desaparecer el interlocutor, haciendo imposible la respuesta inmediata, y confiere dignidad a la lengua y a quien la aprende. De ahí que, a diferencia de las artes, que por no atentar a esa suerte de indignidad social que entraña el trabajo manual, recurre a la habilidad de los artesanos indígenas, la lectura y escritura sean entonces privilegio de una casta intelectual, en cuyas manos estarán el poder político, el gobierno por delegación de la corona, el poder económico, la explotación, en régimen de esclavitud o servidumbre, de tierras, mitas y obrajes, y el poder cultural ejercido, también inicialmente, por las instituciones religiosas. Sin embargo, a saber por qué, tras haber visitado el colegio de Tlatelolco, Jerónimo López escribe en su carta al emperador Carlos V: la doctrina fue bueno que la sepan, pero el leer y escribir muy dañoso como el diablo. En cuanto a la escritura, en la tragedia del fin de Atahualpa, drama en quechua traducido por Jesús Lara, el sumo sacerdote describe a su soberano la escritura del mensaje enviado por Almagro. Vista de este costado, es un hervidero de hormigas. La miro de este otro costado, y se me antojan las huellas que dejan las patas de los pájaros en las lodosas orillas del río. Vista así se parece a las tarucas, puestas con la cabeza abajo y las patas arriba, y si sólo así la miramos, es semejante a llamas cabizbajas y cuernos de taruca. ¿Quién comprender esto pudiera? Se me ocurre que es esa, y no el hecho de que no sonara al agitarla junto a su odio, la razón por la que Atahualpa, en la plaza de Cajamarca, encontró, castellano y cristianismo, por vez primera unidos, que la Biblia estaba vacía. Con relativa frecuencia y particularmente con ocasión de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento, he hecho algunas consideraciones que quizás son pertinentes acerca de esa lengua. Parece históricamente inevitable que América fuera conquistada, si no por España y Portugal, por cualquiera otra cultura europea. Ningún continente periférico se libró de ello. Y parece culturalmente imposible que hubiéramos podido tener un desarrollo cultural endógeno, solitario, aislado, mirándonos a nosotros mismos, imaginar lo cual no ha sido hasta hoy sino un gratuito e inútil juego del intelecto. Pero con cualquier lengua procedente de Europa, puesto que todas tienen escritura, habríamos llegado también tarde o temprano, como con el castellano, a las grandes religiones, filosofías, civilizaciones, obras literarias, la historia de la cultura, en una palabra. Cualquier otro idioma habría servido también, yo me alegro de que fuera el castellano, para que nos comunicáramos entre nosotros mismos, porque siendo la historia como ha sido, no han aparecido aún los intérpretes y traductores de una lengua indígena a otra, y porque no conocemos las lenguas aborígenes, puesto que, aunque seamos pluriculturales, con excepción del Paraguay, ni siquiera somos bilingües. Donde quiera que nos encontremos en nuestra América, es en castellano que conocimos el Popol Vuh, el libro de los libros de Chilam Balam, los cantos de Huexocingo, el Rabinal Achí, los anales de los cachiqueles, la filosofía náhuatl, la poesía quechua, aunque hayan perdido evidentemente en el camino de la traducción la fuerza imaginativa y el hechizo sonoro de las lenguas originarias. Incluso ahora, Rigoberta Menchú ha declarado que para entenderse con sus coterráneos que hablan distintas lenguas aborígenes, debió recurrir al español. Nos sucedió, pues, al revés que a los misioneros españoles con el quichua. Se llevaron el oro y nos dejaron las palabras, decía Neruda hablando de los conquistadores. Yo lo he citado con frecuencia a propósito de las palabras. Oponiendo a la hermosa ambigüedad de la poesía, la precisión tosuda de la realidad, quiero entender que nos dejaron las lenguas que no pudieron llevarse, y que reducidas por un genocidio duradero de sus creadores y herederos, sobreviven hasta hoy enteramente ajenas al exterminio lingüístico con que las amenaza la tecnología. En efecto, parece que, por lo menos en algunos siglos, no habrá textos de física nuclear en aymara,
ni computadoras en araucano, ni informes de viajes espaciales en guaraní. Se llevaron nuestro oro, pero nos dejaron como en trueque sus palabras, o sea, su lengua, batida por los pueblos ibéricos, purificada por los poetas Garcilaso, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope, Quevedo, Calderón, y no por azar, precisamente en los primeros años de esa conquista que hizo posible al otro lado del mar el siglo de oro. A este respecto, Roberto Fernández Retamar ha escrito: bien, pero se recuerda suficientemente que el oro de esos siglos era el oro americano, el oro que los aborígenes de este continente tuvieron que extraer en condiciones espantosas para entregar a sus amos europeos. ¿Acaso sin la llegada de los europeos a nuestras tierras existirían las hermosas obras que la cultura occidental ha engendrado? Una de las conclusiones de este hecho palmario es que nosotros, los latinoamericanos y caribeños, tenemos el pleno derecho de reclamar como nuestras esas obras por las que nuestros antepasados pagaron tan alto precio. Decir que a su vez ellas nos influyen no es decir gran cosa. Aquello es también nuestra cultura. De ahí que esa lengua nos pertenezca, porque nos fue dada a cambio de cuanto dimos. De ahí también que las más bellas creaciones de la lengua española sean en cierto modo nuestras. Mas por una jugada de la dialéctica, el habla dominadora, la de la administración, la de la justicia cuando la hubo, la de la educación reservada al comienzo a los hijos de conquistador o encomendero, fue martillada y moldeada aquí, en las siembras y en la almohada, entre dos latigazos o entre dos rezos. A diferencia de lo que ocurre con el proceso, a veces empobrecedor, de la aculturación, y con el otro, no siempre terminado, del sincretismo religioso, América le devolvió a España un habla diferente, mestizada, enriquecida por todos los aportes que fueron a parar en su cauce. Y en literatura se produce un doble descubrimiento simultáneo. El de un mundo en donde para el poeta, como para el descubridor de países, todo estaba por nombrar, y para el novelista todo estaba por contar. Y tuvo orgullo de esa lengua suya, porque por ella pudo ser original, único, el canto de los más altos: Darío, Huidobro, Neruda, Pellicer, Borges, Paz, Hellman. Ellos encarnan, y más enteramente César Vallejo, gracias a la aventura que reveló a Europa el verdadero rostro de la tierra y abrió los caminos del mar y de la codicia al más grande genocidio de la historia, un acto de contraconquista y exaltación de la total integración humana, reafirmación y alabanza, étnica y literaria, de lo que fuimos y vamos dejando de ser históricamente, un pequeño género humano en un mundo aparte, como lo vio ese otro prototipo de América, Bolívar, el Libertador. A diferencia de los poetas, los narradores del primer realismo americano guardaban las distancias, dejando constancia de que el autor sabía escribir bien el español de España, mientras sus personajes hablaban mal el español de Iberoamérica. Y, como para reparar el daño introducido por ellos en su obra, ofrecían largos vocabularios en los que se daba, pensando probablemente en el lector extranjero, el equivalente o la definición de los localismos empleados. Y así, mucho tiempo después de que la palabra aborigen huracán fuera la primera que entró en todas las lenguas europeas, y canoa en la española, esos términos habían ido ensanchando y renovando, enriqueciendo y refrescando el español de ambos lados del Atlántico hasta el Pacífico. Pese a lo que de hermoso nos dejó la historia y a los placeres que el espíritu nos proporciona todavía, sociólogos, humanistas y futurólogos vaticinan la muerte del libro a manos de las nuevas técnicas de comunicación de nuestra época. Ese espanto es igual al que ha experimentado cada una de las sociedades que se ha visto confrontada con las invenciones técnicas que comprometían la supervivencia de algunas manifestaciones culturales, sin pensar al comienzo que se trataba de formas móviles de una cultura que se veía crecer a sí misma. La mañana de San Juan, al tiempo que alboreaba,
se inventó el gramófono, ¿no se temió acaso equivocadamente que esa invención provocara el cierre de las salas de conciertos, puesto que las multitudes podían escucharlos en todas partes y con mayor comodidad sin necesidad de acudir a ellas? Cuando el cine comenzó a convocar asambleas casi rituales, en el mismo sitio diariamente, a horas fijas, en la sombra y en silencio, ¿no se creyó que desaparecería el teatro, que antes había monopolizado con la religión aquellas características? Pero en la realidad, desde que existe ese séptimo arte, o arte del siglo XX, asistimos a una renovación teatral, precisamente gracias en parte a una técnica tomada en préstamo a la cinematografía, que supieron aprovechar los dramaturgos a partir de Bertolt Brecht. La utilizó también con éxito la literatura, particularmente la norteamericana, desde las novelas de John Dos Passos, que precedió a la narrativa contemporánea de América Latina, muy especialmente la de Manuel Puig, en la que es, además de técnica, sujeto. Y gracias al cine, gran número de novelas, independientemente de su valor literario, se han convertido en bestsellers mundiales o regionales, aunque a veces solo temporalmente, por haber servido de base a películas de éxito o a series televisivas. La lista va desde las diversas versiones de Madame Bovary, Ana Karenina y Los Tres Mosqueteros, pasa por El Proceso, El Doctor Zhivago, Los Desnudos y los Muertos, y registra, entre las tiradas de importancia más recientes, Raíces y Como agua para el chocolate. No cito por obvias las numerosas variantes de las obras de los trágicos griegos y de Shakespeare, que sigue siendo aún hoy día uno de los guionistas de más éxito. En cuanto a la radio, que todavía mantiene su presencia en los hogares humildes de América Latina, particularmente en la cocina, al comienzo se contentó con la adaptación de textos literarios y terminó por dar a luz un género particular en el que destacó, de modo excepcional y hasta ahora único, Dylan Thomas. Único porque los autores de radionovelas actuales están más cerca de la subliliteratura de Corín Tellado que de la poesía del escritor inglés. Se creyó que la televisión desplazaría al cine, pero frente a la disminución relativa de la producción de películas, el incremento brutal del número de aparatos televisivos en el mundo ha aumentado su audiencia y ha inducido a la fabricación y consumo de videos que, pese a todas las diferencias técnicas, siguen siendo cinematografía, a menudo basada en obras literarias, con excepción de las que imponen la emperatriz de la cursilería, Delia Fiallo, y sus discípulos. Si hoy inquieta el porvenir del libro, es porque el cine, la radio, la televisión, los periódicos y las revistas, incluso las de historietas ilustradas, que transforman la cultura en entertainment, ocupan de preferencia el tiempo libre. Pero siempre hubo en la sociedad, según las clases sociales, los lugares y las épocas, distracciones múltiples. Deportes, cuentos en torno al hogar, visitas, juegos de cartas y de azar, frecuentación de clubes, parcialmente desplazados o disminuidos por los nuevos aparatos y sistemas electrónicos. En compensación, los medios de comunicación modernos favorecen la difusión del libro y con él la persistencia de la lengua, bastante maltratada por aquellos. Un escritor ecuatoriano, Francisco Proaño Arandi, ha denunciado que el idioma sufre ahora otro acoso. Ya no es en Norteamérica, sino en la propia España y en América Latina. El enemigo imperial latente en el inglés contraataca y la tecnología es su arma. El programa informático Windows 95, que se acompaña con el procesador de textos Microsoft Word, pareciera concebido por los pragmáticos arrieros de la venta de maritornes para atacar en su propio cubil a Don Quijote, es decir, a su esencia, nuestro idioma. La computadora, que innegablemente ha reactualizado la primacía del texto sobre la imagen, ha reinventado prácticamente la escritura y ha comenzado a revolucionar la pintura. Es para Proaño, junto con el diccionario electrónico de sinónimos castellanos del Microsoft Word, que consultan ahora millones de personas, en especial estudiantes, nada más que artefactos idiotas que solo responden a las intenciones de sus creadores. Tal como ha sido concebido, se trata de una daga en el corazón del español, una daga además con una carga ideológica inocultable. Incluye cosas como estas: mestizo, bastardo; blanco, cándido, inmaculado;
Occidental igual a europeo, ario, blanco, civilizado y culto. Oriental, asiático, amarillo y chino. Indígena, salvaje, bárbaro, caníbal, antropófago. Ignoro si la agencia France Press utiliza ese diccionario, pues al informar el 28 de marzo pasado acerca del suicidio de 39 personas en California, señalaba que la mayoría eran de raza blanca, aunque cabe la posibilidad de que haya habido algún hispánico. Resulta difícil imaginar semejantes deformaciones en un diccionario impreso o en un libro cualquiera. Serían en tal caso lógica y humanamente aberrantes, hasta el punto de que ningún lector, con cierto índice de sensatez, podría evitar arrojar lejos el volumen, denunciar públicamente a su autor y entregarlo a las autoridades de sanidad mental. Puesto que, afortunadamente, no tenemos ni queremos tener, como en Fahrenheit 541 y los regímenes fascistas, autoridades de salud literaria. Hoy en Literatura para Oír, la muerte de un poeta, Jorge Enrique Adum, Ecuador.